silenciar y voy a... a ver, ¿dónde está? Bueno. Carmencita, confírmanos, perdóname que te interrumpa, confírmanos la grabación, por favor. Sí, ya está. Por favor, ¿podrían cerrar sus micros? Por favor. Ya cuando estoy compartiendo me es difícil en esta pantalla. Ah, ok, ya lo encontré. Ok, ya está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta presentación? Comprender que ser docente virtual implica la necesidad constante de aprender y reaprender. Eso es un principio que tenemos que partir. La perfección es enemigo de lo posible. Ese es un lema que tenemos que incorporarlo como nuestro ADN. Nada es perfecto. Hoy día en la tarde estaba en una reunión en otra plataforma que la universidad está usando, que es Team, y este es Zoom. Y cuando voy a migrar a esta presentación, mi máquina no funcionaba con el audífono. Calma, dijo alguien, y tuve que venir a prestar máquina a mi esposo. Entonces, soluciones a los problemas. Entonces, siempre tenemos que reaprender, y me di cuenta de que muchas de las plataformas son muy celosas cuando, por ejemplo, el Office es celoso del Zoom, ¿no? Entonces, hay que entenderlo, no hay que desesperarse. Conocer y aplicar procedimientos que ayuden a minimizar las limitaciones. Aceptar que la experiencia docente debe llegar al nivel emocional. Creo que si no nos emocionamos en el proceso de aprendizaje de nosotros mismos, menos vamos a poder compartir la emoción hacia los estudiantes. Lo primero que yo me acuerdo que en una reunión estuvimos conversando era sobre un tema de Humberto Eco. Humberto Eco relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había preguntado: disculpe, pero en la época de Internet, ¿usted para qué sirve? No sé si a ustedes les parece esa expresión algo conocida. O a veces nosotros mismos nos hacemos esa pregunta. ¿Nosotros para qué servimos si todo está en la red? Todo lo tenemos en las bibliotecas virtuales. ¿Y para qué sirve un docente si tenemos Internet y tenemos todas las plataformas habidas y por haber? Lo que hace que una clase virtual sea una buena clase no es que se transmitan datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones. Entonces, cuando algunos estudiantes te preguntan qué diferencia hay entre un dato e información, un dato es por ejemplo, 2 más 2 es 4. Pero ese 4, ¿qué significa si lo ponemos dentro del contexto del PBI, por ejemplo? Entonces, construimos una serie de información. Entonces, esa es la diferencia entre el docente y si alguien quiere educarse exclusivamente vía Internet sin profesor. No va a haber alguien que lo confronte, alguien que lo oriente, alguien que de repente vía otras modalidades le pueda expresar, por ejemplo, en la tarde hoy, en el almuerzo, mi hijo le pregunta, el padrino, el director del Padrino, Coppola, ¿qué otras películas hizo? Inmediatamente entró a buscar a Google y dijo, mira, hizo El Gran Gatsby, hizo tal película, Patton. Entonces, y todas esas películas tienen su correlación en una época del tiempo. Podríamos, Segunda Guerra Mundial. Y podríamos comenzar a llevar al estudiante a investigar, oye, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué autos había en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo se vestía la gente? ¿Cómo fabricaba las cosas? Entonces, el docente es eso, es alguien que te va llevando, te puede ir llevando a descubrir otros mundos, ¿no? Que tú no los veías, que probablemente el Internet no te lo muestra, así. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, que tenemos que buscar llevar al estudiante por el lado emocional a confrontar su realidad, su entorno, su pasado, su historia, y para eso tenemos que prepararnos. Bueno, la semana pasada, Carlos había hecho uso de algunos recursos y yo hoy día voy a empezar invitándolos que por favor todos ingresen a www.menti.com
y ahí está la clave, y respondan a la pregunta cuáles son las principales dificultades que presentan en sus clases. Tienen 3 opciones para presentarla, ¿no? Mientras que vamos a seguir hablando, ustedes vayan ingresando y contesten, porque así como los estudiantes pueden escuchar la videoconferencia y pueden ingresar a la web, y la pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan en sus clases, ¿no? Actualmente? Más adelante vamos a ver el resultado que ha salido y lo vamos a conversar, ¿ok? Entonces, www.menti.com y la clave es 322459. ¿Cómo serán nuestras próximas clases? ¿Cómo serán las clases en los próximos tiempos? ¿En los próximos 3 meses? ¿Será el año completo igual que lo como estamos viviendo ahora? ¿Cómo será el próximo año? ¿No? Yo acabo de estar en un webinar ayer con la Universidad de México y ellos están hablando de tener una propuesta académica, por ejemplo, 30% presencial, 30% virtual y 40% en blended. Claro, es una universidad, más de 120,000 estudiantes, pero se abrió la propuesta. Esto era impensable hace un año. ¿No? La privada sí había hecho ya una propuesta interesante con virtualidad, pero porque la estaban probando. Pero ahora, digamos, la Universidad de México está proponiendo para el próximo año, esa es su propuesta. 30% blended, 30% virtual, 30% presencial y 40% blended. Interesante, ¿no? ¿Cómo van a ser nuestras clases en los próximos años? Es una pregunta que nos la tenemos que hacer, ¿no? Los medios, pero si reconocemos que los medios tecnológicos de educación han evolucionado y seguirán evolucionando, ¿no? En la época de los egipcios se escribía en piedra, después vino la imprenta, ¿no? La publicación en masa, el email, el Twitter ahora. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cuál será el siguiente paso que ustedes imaginan que puede darse? Bueno, que ya en algunos casos ya se está dando, ¿no? El holograma. El Circo Soleil el año pasado presentó un espectáculo con hologramas de caballos en la pista. ¿Se imagina usted? En Japón ya hay espectáculos de cantantes vía holograma y con un estadio totalmente lleno. El año pasado, en la apertura del año académico en UPN, lo presentaron al rector en holograma y yo no lo podía creer, ¿no? Claro, hicieron muchos malabares para poderlo hacer técnicamente, pero se hizo. Y no sería raro, ¿no?, que empecemos a utilizar hologramas de docentes en sitios remotos. ¿Se imaginan ustedes en el Perú profundo, en la selva, en la sierra, donde es difícil acceder digamos, a esas escuelas, que el docente pueda llegar, aunque sea por holograma? ¿No? Tecnológicamente es posible, ya es posible, ¿no? Porque lo que se buscaba en la virtualidad era el acercamiento humano, que probablemente es lo más cerca que podemos encontrar, el holograma, ¿no? ¿Es posible? ¿Y ante eso estamos preparados? ¿No? ¿Estaremos preparados? Bueno, entonces, la educación, muchas veces yo he visto que ponen al estudiante en la parte central. Yo sí discrepo en ese sentido y creo que al centro debería estar la sociedad, ¿no? La sociedad, la institución, los estudiantes, el contenido, el docente y la plataforma son los elementos esenciales para que podamos tener un cambio en el país, ¿no? Las instituciones tienen que dar lineamientos
El estudiante tiene que tener un compromiso, el contenido de los cursos, el docente para llevarlo a virtualidad, cuáles son las características, las condiciones. Yo sé que cada uno de nosotros hemos sufrido y estamos sufriendo para dictar nuestras clases virtuales. Y vamos a ver en qué manera, con la experiencia que tengo, les puedo ayudar. Y la plataforma y equipos que requerimos. Pero mucha de lo que estamos viendo, por ejemplo, en el cine, es un elemento que a mí me encanta trabajar mucho. Hay una película, Misión de Rescate, que es un astronauta que se va a Marte y por cosas del destino se tiene que quedar con comida para 3 meses y demoran 4 años para rescatarlo, y él tiene que sobrevivir a eso, ¿no? Entonces, si estamos en una condición extrema, tenemos que fácilmente adaptarnos, tenemos que fácilmente buscar la solución al problema, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los alumnos que la gente, le pregunto, ¿por qué la gente se ahoga? Porque no sabe nadar, me dice. Yo quizás puedo decir que la gente se ahoga porque no pide ayuda, porque no habla, ¿no? Yo estoy convencida que siempre va a haber alguien que te pueda dar la mano, ¿no? De 10, mira, con que 2 te den la mano ya la hiciste. No vas a pretender que de los 10 te den los 10 la mano, pero con que de 10 te den 2, salimos adelante. Porque yo estoy convencida que como lineamiento institucional y como lineamiento de sociedad, tenemos que saber que todos somos una sociedad sin querer colaborativa. Para que un avión pueda aterrizar, tiene que tener gente en la pista, en la torre, la gente que ve maletas, la gente de seguridad. Tiene una serie de elementos que hace que el servicio de transporte de aeronaves funcione. Es en forma colaborativa. Y si nos remontamos a cualquier entidad, todo es colaborativo. Lamentablemente, a veces estamos en un momento bien difícil, ¿no? Ese concepto lo hemos perdido, pero lo tenemos que retomar. Entonces, somos una sociedad colaborativa. No hemos logrado hasta donde hemos llegado sin haber colaborado uno con otro, ¿no? Entonces, debemos fomentar la búsqueda de sinergias con otras instituciones y al interno fomentar equipos docentes que compartan las buenas prácticas. Yo me acuerdo, por ejemplo, las instituciones podrían fomentar, en algunas instituciones te fomentan un club de cátedra donde tú puedas ir a tomar un café, leer el periódico, te encuentras con tus compañeros y te cuentan historias, los más viejos, todo lo que los alumnos pueden hacer para ganarse unas notas, ¿no? Los tips de cómo evitar que te la hagan, ¿no? Eso siempre uno busca como docente. Oye, ¿cómo hice esa alumna para que que tenía 0,5 me haya puesto 20? A mí me pasó, ¿no? La alumna tenía el cabello largo y se puso este tipo de audífonos y hace tiempo, 8 años. Y me acerco y le escucho y le digo, ¿estás hablando sola? No, sí, profesora, yo leo hablando, me dijo. Le digo, ok. Se me pasó. Y cuando veo el examen, me había puesto, creo que 19 para 20. No podía ser, no lo podía creer. Para esto yo lo había pasado adelante por algo, ¿no? Dije, habla sola. Esto sacaba el examen afuera. Efectivamente, a la siguiente examen, le digo, ok, fulanita, pasa adelante. Ya. Tu celular me lo pones en el escritorio. No, es que me van a llamar, no te preocupes, te lo paso. Por supuesto, se sacó 5, ¿no? Tenía colaboración. Entonces, eso es una anécdota, pero, digamos, las instituciones deben, normalmente, por ejemplo, a veces queremos inventar algo y otra institución ya lo ha solucionado de otra forma y en forma más rápida y ya tiene la experiencia, el know-how.
Y en ese sentido, creo que UPN tiene ese liderazgo en todo lo que es virtualidad, por lo menos en el norte. Hemos pasado de todo. Entonces, ¿por qué no se genera más sinergia? ¿No? Este webinar es, digamos, producto de eso, ¿no? Estamos queriendo también trasladar toda esa experiencia en forma organizada. Otro alineamiento, digamos, para que un docente pueda trabajar tranquilo, tiene que saber que la colaboración se basa en qué elementos tenemos que trabajar. Vamos a trabajar, por ejemplo, los docentes, va a haber un grupo de docentes que puede trabajar, que comience a experimentar sobre algunos instrumentos, puede un grupo de docentes trabajar sobre material didáctico, bibliografía, por ejemplo, otro sobre tecnología, o sea, digamos, fomentar la colaboración entre equipos de trabajos y llevarlo, sistematizarlo en una plataforma, ¿no? Si ustedes tienen un Blackboard o un Moodle, crear un aula para los docentes y crearles carpetas para los clubs de herramientas, club de contenido, club de tecnología, de biblioteca, y de esa manera todo lo que se pueda conseguir se va almacenando ahí. Alguien que necesita ya lo puede, lo puede, lo puede bajar, ¿no? Entonces, quiero ver, me permiten un ratito, quiero ver si, a ver si ya tenemos participación. Solamente tenemos una persona que ha ingresado al reto docente. Sí. Ok. Bueno. El estudiante. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos y conversar entre nosotros es, ¿cómo quiere el estudiante ser informado? Lo primero que tenemos que saber es que el estudiante no puede estar más de 20 minutos, digamos, dando una alta concentración. Lamentablemente esa es la realidad. Digamos, cuando nosotros desarrollamos cursos para Loria nos decían, no pueden ser casos ni literatura más de 7 hojas, que se tiene que sacar un extracto o, digamos, luego que el estudiante comience a explorar. Pero lo que nosotros le entregamos al estudiante son 7 hojas máximo de lectura y que si él desea profundizar lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber cómo le vamos a entregar la enseñanza al estudiante. Ahí tiene que buscar un equilibrio entre la práctica, entre lo que aprende, ¿no?, teóricamente, y lo que él necesita en la vida real. Muchos de nuestros estudiantes vivimos en una zona agroexportadora, y uno le pregunta, dime 2 empresas agroexportadoras de la región, y no la conoce. ¿Cuál es el producto de exportación más importante? Por ahí uno te puede decir espárrago. ¿Cuántas personas trabajan entre Damper y Camposol? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo a un estudiante le digo, le voy a enseñar matemáticas, me interesaría saber, enseñarle cómo calcular cuántas cajas de espárragos entra en un container, porque la medida del espárrago, de la caja de espárragos, tiene largo, ancho y alto, y tiene peso. Y la restricción del container es el peso también, y la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos la necesidad que va a necesitar en el mundo real con lo que nosotros le estamos proponiendo como qué le vamos a enseñar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque, digamos, cuando la enseñanza pierde significancia,
el estudiante rápidamente se desconecta. Entonces, eso es importante. Si bien es cierto, también es necesario que el estudiante tenga un nivel de conocimiento de elementos muy interesantes como la literatura, la historia, pero tenemos que contársela de diferentes formas. El otro día estaba viendo a un expositor italiano, eh, Noria creo que se llama, cómo relaciona la literatura con el momento en que vivía el personaje, el escritor. Y lo hace muy didáctico, muy ameno, y yo digo, así me hubiera encantado que me enseñen a mí la literatura. Entonces, el cómo y qué cosa tiene que aprender el estudiante, porque eso es lo que tenemos que comenzar a ponernos de acuerdo como institución. Y el estudiante va a obtener un resultado partiendo de la emoción. Por ejemplo, normalmente salen reprobados en matemáticas porque no les gustan las matemáticas, porque tienen miedo a las matemáticas. Por lo tanto, su pensamiento, soy malo para las matemáticas. ¿Y cuál es la acción? No estudio matemáticas porque no me gusta, porque tengo miedo. Y al final repruebo matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle una experiencia diferente, ¿no? ¿Para qué te puede servir las matemáticas? En la charla pasada, Carlos había presentado una herramienta súper interesante, PodMath, donde uno pone la fórmula y el software en el celular te la procesa y te dice cómo has llegado a ese resultado. Entonces yo digo, si a mí me hubieran enseñado así cálculo diferencial o me hubieran enseñado así matrices, ¿no? Era monstruo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ponerle de emoción a nuestras clases? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver en un colegio que en la semana, había una semana que les tocaba eh, literatura española, ¿no? Digamos, la época dorada de España. Y en esa semana yo me acuerdo que mis hijos me pidieron, mamá, necesitamos tortilla, necesitamos, digamos, llevar comida española, ¿no? Ok. Y resulta que en el patio había un grupo de alumnos que habían hecho comida española, otros que habían hecho una significación del Quijote, otro de pintura, otro de escultura, otro de teatro, ¿no? Y habían presentado el Museo del Prado, ¿no? Una chica se había vestido de la duquesa de Alba, y habían presentado en un auditorio, habían presentado una película, ¿no? Ágora, española también. Entonces, en esa semana estuvieron haciendo muchas actividades relacionadas a España, pero de diferentes puntos de vista. ¿Que lo podemos hacer con tecnología? Sí, seguramente que sí, ¿no? Las herramientas nos pueden ayudar mucho. Entonces, pongámosle emoción, pongámosles un input de emoción a nuestro proceso de enseñanza, en búsqueda de enganchar con el estudiante. El estudiante es muy difícil, yo reconozco que es muy difícil, los millennials son complicadísimos, pero eso es como una plaza de toros, ¿no? Nosotros somos el torero, tenemos que saber torear ese toro bravo que es el estudiante. Yo lo veo así. Entonces, ¿cómo quiere que le comunique el curso? ¿No? Hay que preguntarle, ¿no? Hay que preguntarle cuáles son los logros emocionales que buscas encontrar. O podemos construir nuestro curso del próximo año preguntándole a nuestros estudiantes, ¿para qué te sirvió mi curso? Por ejemplo, este estudiante dice, gracias al curso de redacción que he llevado, me animé a escribir algunos artículos al periódico de la universidad y me los han aceptado. Estoy segura que la calidad de la redacción ha influido mucho en que el equipo editorial los aceptara. Estoy muy contenta. Se lo voy a contar a mis papás. Por ejemplo, esto me hace acordar a un muchacho, yo enseñaba marketing, y el muchacho pues era hijo de un empresario importante y un día me dice, un lunes, me dice, mi Sisicita, no sabe que usted me ha salvado el viaje.
Le digo, sí, ¿qué ha pasado? Me he ido de viaje con mi papá y como usted nos había dicho que para hoy día nos tocaba que habíamos que exponer sobre el arte de la guerra de Sun Tzu, yo me he ido leyendo en la camioneta y papá me ha dicho, a ver, léeme y explícamelo. Y se lo he ido leyendo y le he ido explicando y papá le ha gustado y me ha dicho, ¿y qué más te han dejado para leer? A ver. Entonces, él emocionadísimo de poder interpretar el arte de la guerra a su papá y que su papá por lo menos le prestara atención de que algo le estaba sirviendo a la universidad. Entonces me dijo, ¿qué puedo leer? Para compartir con su papá, porque le había llamado la atención a su papá. Entonces, esa parte emocional es bien importante conocerla, ¿no? Es muy importante conocerla, porque si no nos vamos a esforzar mucho. El otro logro emocional, por ejemplo, acá dice, en rojo vamos a poner, y me los han aceptado, ¿no? Estoy muy contenta, se los voy a contar a mi papá. Es lo que más les importa, es lo que más les importa. Entonces busquemos que si bien es cierto nos dan el logro académico que tenemos que lograr, busquemos conocer el logro emocional que nuestro estudiante quiere obtener, ¿no? ¿Qué es lo que quiere al final del día llegar a su casa y llegar con una noticia nueva, con algo nuevo que aprendió y que puede mostrar a sus hermanos y que puede solucionar, por ejemplo, esa herramienta que nos mostró Carlos la semana pasada de el Maths, es una maravilla, ¿no? Es como para compartirlo con mucha gente. Entonces, busquemos eso. Creo que en el proceso de construir nuestros cursos virtuales, que si bien es cierto, no es lo mismo pasar de una clase presencial a virtual, tenemos que reconvertirlas, ¿no? Darle ese sentido emotivo, pasa por este lado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Definir la necesidad del problema a resolver, conozca a su audiencia, digamos, no es lo mismo enseñar a alumnos de primaria, de secundaria, yo he enseñado a alumnos de primer ciclo, de tercero, de quinto, de séptimo y de décimo. Son diferentes. Cada uno, su nivel de concentración, su nivel de lenguaje, su nivel de interés, ¿no? Su nivel de pertenencia con la sociedad, es en algunos casos, los niños son mucho más interesantes que los grandes, ¿no? Pero saber exactamente qué es lo que están buscando. Si es que buscan el título, el tener una diploma, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero hay estudiantes que sí buscan ser excelentes profesionales, ¿no? Servir a los demás, en fin. Entonces hay que conocer un poco quién es nuestro mercado. Y lo que tenemos que tomarnos el tiempo, y eso sí lo tenemos que trabajar en forma conjunta con algunos otros compañeros y con la institución, es el plan de diseño instruccional. ¿Qué es qué tiempo le vamos a dedicar a la introducción del curso? ¿Qué metodologías vamos a usar? ¿Cuáles van a ser los elementos que vamos a obtener al final de la sesión de cada clase? Si muchas veces, por ejemplo, a veces en algunos cursos virtuales vale la pena establecer un portafolio donde el estudiante vaya acumulando los trabajos, los avances de trabajos que ha obtenido para que al final pueda compaginar en uno solo, ¿no? Y no resulte que al final del final del curso te aparece con un trabajo final que tú dices, y esto Mandrake lo sacó del saco, porque ¿cómo lo construyó? No tiene usted evidencias, ¿no? Entonces, el portafolio, que si también es cierto lo usamos en presencial, en virtual también se puede usar, ¿no? Es una muy buena herramienta, ¿no? Y construir un prototipo del curso que te pueda servir para ir mejorándolo, ¿no? Y conversarlo, si hay dos o tres profesores que enseñan el mismo curso, oye, compartamos algunas anécdotas, compartamos bibliografía, materiales, casos, digamos, cómo te ha ido manejando este tema en tu clase, porque a veces hay profesores que dictan el lunes y a nosotros nos toca el jueves, y no, sí, me ha sido difícil, no lo han entendido, ¿no? Entonces, es muy bueno establecer un lugar donde podamos conversar.
Y ahora en la virtualidad, el hecho de que no no podemos ir a clases o no podemos encontrarnos con colegas, pero sí podemos llamar por teléfono, establecer reuniones de una hora, media hora, para intercambiar experiencias, ¿no? Si bien es cierto, los primeros 10 minutos son de quejas, pero el resto comienzan a fluir. Siempre va a fluir algo positivo. Por ejemplo, algo que los contenidos. A mí me preocupa mucho los contenidos en el proceso educativo peruano. Por ejemplo, nos enseñan que el Perú tiene costa, sierra y selva, pero algo que yo sí vengo diciendo hace mucho tiempo es, tenemos más de 3.000 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna, y mucho de nuestra propuesta empresarial, desarrollo del gobierno y educativa, nada mira al mar. No tenemos, no, por ejemplo, no tenemos almacenes de frío, no tenemos buenos puertos, digamos, almacenes para, digamos, para los containers, digamos, podríamos tener, digamos, mejores puertos para poder recibir más buques y más servicio, digamos, de logístico. No tenemos sistema de frío, ¿no? Estamos en la pandemia y estamos comiendo pollo, estamos comiendo cerdo, cuando podemos comer pescado, ¿no? Son 3.000 kilómetros de mar. Entonces, digamos, quizás probablemente deberíamos enfocarnos un poquito más que el contenido del proceso de enseñanza rescate la potencialidad que tiene el país con 3.000 kilómetros de mar, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, ya se viene hablando hace algún tiempo de la necesidad de retirar los sembríos de arroz en la costa peruana porque es muy caro, ¿no? Y lamentablemente La Libertad es una ciudad, es una región que tiene digamos, mucha producción de arroz, ¿no? Chepén, Pacasmayo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Por ejemplo, usted va a Estados Unidos y entre Miami y Alabama, más o menos por la costa del Golfo, están llenos de sembríos de paneles solares. Entonces, ¿por qué no sembramos paneles solares entre Chepén y Pacasmayo? Y podemos hacer así como tenemos la hidroeléctrica del Mantaro, tenemos una energía, digamos, de ese tipo y le exportamos, ¿no? O sea, comenzar a llevar a pensar a los estudiantes, desde los más chiquitos, a que estas son soluciones que ya se están dando en otros países y que a ellos les toca resolver ese problema, no a nosotros ya, a ellos les toca. Entonces, comenzar a adaptar nuestros contenidos a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos que le toca a la humanidad, ¿no? Y a nuestro país. Si hasta hace poco tiempo la gente podía decir, me voy a Estados Unidos, pero en todo el mundo la pandemia los ha chocado igual. Entonces, no nos queda otra que buscar soluciones para nuestro país. Y a nosotros nos toca exactamente hacer propuestas, ¿no? Cuando hablamos de contenidos, también pasa, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con ser docente virtual? Es que los contenidos son muy importantes, porque si yo no le doy emoción al contenido, al proceso de aprendizaje, el alumno no se va a enganchar. Entonces, por ejemplo, si yo enseño matemáticas, algo tan cierto como esto, tan cerca y tan lejos, ¿cómo compaginar la enseñanza con la realidad? Yo hace algunos años me fui a Huamachuco y regresando quise comprar papa. Y le dice al chofer que pare la camioneta y le digo, ¿cuánto está la papa? Y me dijo, tanto la arroba. La arroba. Y yo dije, uy, ¿y esto cómo es? Y Huamachuco está, ¿qué? A 5 horas de Trujillo. Entonces yo dije, pero si yo soy graduada universitaria, y no sé cómo es esto, ¿no? En el Andes se comercializa por arroba, y la arroba tiene 11 kilos. O sea, él me decía que la arroba costaba como 60 soles,
porque traía como 50 kilos, pues, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, 11 kilos, punto 39. Algo tan sencillo como esto, tenemos que incorporarlo en nuestro proceso de enseñanza. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Yo hoy día estaba viendo un partido de tenis y veía que Serena Williams sacaba 118 millas por hora. ¿Millas? ¿Cuántos son kilómetros? Más de 200 y pico. Digo, ¿cómo soportar a esa mujer la muñeca saque? ¿No? Entonces, ¿por qué nuestros estudiantes van a tener que enfrentarse a una realidad que es tan cercana y que no la puedan saber manejar simplemente porque nosotros no la presentamos? No está en el sílabo, no está en el contenido que me han dado. Pero no sé, pues lo tendremos que incorporar porque es algo que les va a ayudar, porque muchos de estos muchachos que viven en Trujillo son inmigrantes de segunda generación. Sus abuelos vienen de la sierra y los van a poder entender, ¿no? Cuando ellos hablen de la roba y de la jalca y de sus animales y puedan entenderlos, ¿no? Entonces, creo que por ahí este proceso de aprendizaje virtual nos tiene que llevar a revisar los contenidos y incorporar cosas que agregue valor, ¿no? Otro de los contenidos, porque si bien es cierto, si solamente tenemos huevos y verduras, ¿qué podemos hacer? Cuando hay limitaciones, porque un docente vive de limitaciones, limitación de tiempo, limitación del interés del estudiante, limitación de recursos, todo es limitante. ¿Sí? Si igual en la vida, si tenemos solamente huevos y verduras, ¿qué sale? Una tortilla, pues, ¿no? Entonces, con lo que tenemos que aprender a construir, ¿no? Tenemos que construir un nuevo escenario. Yo entiendo que muchas entidades públicas son muy rígidas, pero busquemos el espacio para incorporar el nuevo aprendizaje que le dé emoción a lo aprendido por el estudiante, que le dé valor, ¿no? Entonces, el docente debe adaptar el contenido de su curso con su realidad y sus recursos. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes provienen de hogares que sus padres son fabricantes o son parte del proceso del clúster de zapatos. Y tú le preguntas, ¿cuántos pares de docena producen en una semana? No conocen. ¿Y dónde lo venden? ¿Y a cuánto? ¿Y cuál es su costo? ¿Cuál es su costo fijo? ¿Cuál es su costo variable? No lo conocen, ¿no? Ellos suman todo lo que gastan, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar nuestra enseñanza a la realidad y con los recursos que tenemos, hacerlo atractivo. Parte del proceso de aprendizaje de un docente, yo creo que los docentes debemos conocer esto, en la taxonomía de Bloom, ¿no? Que nos permite asociar y comprender los niveles de logro que debemos buscar en cada curso. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar a un alumno de primer año que un alumno de quinto año. Voy a hablar de la universidad. Un profesor me decía, qué barbaridad, un alumno no puede, ¿cómo no va a saber primer ciclo? Imagínate, no me ha respondido tal pregunta del Balance Scorecard. El Balance Scorecard es un instrumento del proceso de control del proceso administrativo. Y entonces le digo, ¿y para qué les he hecho esta pregunta? Si está en primer ciclo. No, pero debería saberlo. No, porque el alumno de primer ciclo solamente debe estar a nivel de conocer, nada más. Conocer, nada más, ¿no? Hay un proceso de conocer. Si el alumno no conoce, menos va a comprender, menos va a poder aplicar, y si no conoce, no va a poder analizar. Entonces, el primer paso de un docente tiene que saber
en qué parte de la pirámide está mi curso. Si está a nivel de conocimiento, aporta conocimientos, o aporta comprensión, o puede lograr a comprender. Y en la última etapa ya es la creación. O sea, si el alumno no puede llegar a crear algo nuevo, si no ha comprendido la esencia, por ejemplo, de los procesos químicos, físicos. ¿No? Por ejemplo, todos los productos que han salido actualmente, esos polvos para la cocina, sopita de pollo, cebolla en polvo, son procesos químicos, ¿no? Que resumen, digamos, todo lo que años de cocina en el mundo. Entonces, pero para poder llegar a ese nivel de sabor, solución del problema, han tenido que conocer cómo se comporta la cebolla y el ajo en tales condiciones. Si no, no se puede, ¿no?, crear un nuevo producto. Entonces, es muy importante, por ejemplo, si yo al nivel de conocimiento le digo, en el examen yo le pongo, defina, describa, dibuje, son esos términos correctos que debo usar. Da igual que sea un curso presencial o virtual. En ese sentido no hay diferencia, ¿no? La construcción del aprendizaje pasa por definir en qué nivel va a estar mi clase. Hay profesores que tienen 50.000 maestrías y cuando lo bajan a primer año no pueden, a primer ciclo no pueden dictarlo, porque es demasiado elevado y les cuesta mucho llegar a aceptar que el alumno solamente describa, dibuje, ¿no?, clasifique un tema, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo, identifica los productos agroexportadores. No te estoy preguntando transformar o parafrasear ¿no?, relacionar. No te estoy diciendo qué relación hay entre el espárrago y la caña de azúcar, por ejemplo. Solamente te digo, a nivel de conocimiento, reconoce o identifica, nada más. Da lo mismo el curso presencial o virtual. Esta taxonomía de Bloom, los que estudian docencia, los que son docentes, porque muchos de nosotros no lo somos, yo lo he tenido que aprender en algún momento. Me pareció muy interesante, me orientó mucho para el momento de tener que construir mis cursos. Como les digo, yo he hecho cursos virtuales para la UPN y para Laureate, y esto nos sirvió muchísimo, ¿no? Lo mismo, la semana pasada Carlos hablaba de herramientas. Para cada uno de estos elementos hay, digamos, se pueden hacer un cuadro con herramientas tecnológicas que puedan ayudar a utilizarlas, ¿no? Otra cosa en los contenidos son las formas. Son importantes, por ejemplo, en un curso virtual, que semanalmente las rutinas son importantes, ¿no? Es como el amor. El saludo, el cariño, la mirada, fortalece la relación. Igual, en un curso virtual es importante tener ciertas formas definidas. Por ejemplo, la presentación del docente es importante. Yo tengo una presentación docente donde digo, por ejemplo, hola, estimados estudiantes, me alegra saludarlos, laboro en la universidad, mi logro de maestría es tal, le cuento un poco lo que, 30 años de experiencia, ¿no? He tenido oportunidad de ser docente visitante de la Universidad de México, y en el ámbito personal, en el mes de mayo de este año, vamos a cumplir 30 años de casados, teniendo 2 hijos que son nuestro orgullo, ¿no? O sea, un poco mis logros personales, mis logros emocionales, y de esa manera trato de conectar con el estudiante. El estudiante también deberá presentarse con una imagen, ya sea solo, con su familia, de tal manera que uno vaya conociéndolos. Porque el hecho de que sea virtual no significa que estemos alejados, ¿no? Entonces, esa presentación es muy importante, y semanalmente se hace presentación de la sesión de la clase, qué es lo que vamos a lograr, cuáles son los elementos qué elementos tienen que realizar,
y siempre invitarlos a que en caso de una duda nos pregunten. Normalmente el estudiante, presencial o virtual, el ser humano creo, pero más los peruanos, tienen la costumbre de preguntarle al que está al lado. Yo nunca he visto a alguien a dos personas que se estén ahogando, que se pidan ayuda entre ellos. Van a pedir al de afuera. Entonces, ellos tienen que acostumbrarse que el primer referente es su docente. Y que su docente está dispuesto a responderle en menos de 24 horas. ¿No? O sea, si bien es cierto, es importante que se haga por la plataforma y no por el WhatsApp, eh, y siguiendo ciertas, por lo menos si tiene un reclamo, que adjunte su evidencia reclamo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba corrigiendo y una alumna me pregunta, profesora, yo creo que mi examen merecía más nota, ¿me podría dar las respuestas correctas de mi examen? Recién estábamos abriendo la semana de exámenes, yo no le voy a dar a una alumna la respuesta correcta para que ella se los pase a sus compañeros, ¿no? Entonces le contesto y le digo, me halaga mucho que estés muy interesada en el examen, pero podrías revisar el material de la semana 5, 6 y 7 y terminada la semana de evaluaciones te puedo pasar tu examen, ¿no? Entonces, también hay que tener un protocolo de respuesta porque el alumno puede pedir el cielo, pero yo no se lo puedo dar, ¿no? Pero tampoco es que se lo tengo que decir de mala manera. Pero sí es importante mantener la comunicación. Entonces, las formas son importantes, el mensaje de inicio, los cierres, las retroalimentaciones. En las evaluaciones virtuales, en la virtualidad, si aún no trabajan con rúbricas, es importante que lo hagan. Lo mejor es cada evaluación, yo evalúo a un alumno y bajo la rúbrica de su evaluación, califico ahí y se le envío nuevamente por el mismo medio. Entonces, el alumno no se hace falta de decir, ¿y de dónde sacó la nota la profesora? Porque la rúbrica te va dando los campos sobre los que has calificado. Entonces, es un poquito más de trabajo, pero definitivamente a mí no me reclaman nota nunca, porque es bien clarito lo que estoy calificando ahí. Si no subió, si me escribió con falta de ortografía, se las pego ahí en la rúbrica. Si no puso, por ejemplo, carátula, si no puso referencias bibliográficas, si no justificó, en fin, ¿no? Todas las cosas que evalúa la rúbrica, se las pego ahí y se las envío, ¿no? Entonces, es muy importante mantener esa comunicación, es una disciplina, es una metodología que hay que trabajarla, y si no han hecho rúbricas, es lo primero que hay que hacer. Por ejemplo, este es un caso que yo lo presenté para un curso que hice de administración, y, digamos, el caso cuenta una historia, le hago las preguntas y las condiciones son, todo informe académico debe contar con carátula, referencia bibliográfica, en fin. Soy muy precisa en lo que le pido y además viene la rúbrica, ¿no? Y entonces, y a veces, bueno, sí es recomendable, si la institución ha definido que se trabaje en forma virtual, que este caso fue revisado con un colega que era de comunicaciones y con otro colega de administración, ¿no? Entonces, el de comunicaciones me dijo, no, esta pregunta, esta frase es muy ambigua, mejor la vamos a redactar así. Ok, perfecto. Y el de administración me dijo, sí, pero delimita mejor esta pregunta de esta manera, ¿no? Porque a veces nosotros escribimos y pensamos que ya no la entendieron, ¿eh? Entonces es muy importante que se juegue con dos personas más que te ayuden a revisar tu material, ¿no? Yo entiendo que es bien difícil lograrlos en forma individual, pero bueno, ahí están el formar grupos de amigos y colegas que te van ayudando, hasta que la institución te dé todo ese soporte. Si la institución no te la da, igual la tienes que hacer, ¿no? Entonces, a veces
la redacción de un examen o de un caso yo lo elaboro un jueves y lo dejo ahí y lo reviso el sábado, ¿no? Entonces, el sábado ya con otros ojos me siento como si fuera un alumno, a ver si cómo lo entiende, ¿no? Porque si no comienzan a preguntarte, ¿y qué quiso decir acá? ¿Y de qué se trata esto? ¿No? Porque claro, el caso tiene que estar enmarcado en el tema desarrollado en la semana previa y en la que estás terminando. No vas a tocar temas del futuro. Entonces, es importante, como les digo, ser claro y revisar todo el material y además pedir ayuda, ¿no? Normalmente eh, es bueno que tengamos a alguien que nos haga la revisión de textos, ¿no? Sobre todo los de que enseñan matemática, física y química, ¿quién los entiende cuando hacen sus preguntas? Entonces es bueno que alguien de lengua los ayude a redactar mejor. Bueno, tenemos varias herramientas que la semana pasada también Carlos la conversó. El Mintamer, el Kahoot, el Quiz, herramientas como, por ejemplo, es necesario que sepamos, por ejemplo, usar Zoom, el Meet, el Team. Sabemos que cada una tiene sus limitaciones, ¿no? Saber convertir de PDF, de Word a PDF y de PDF a Word. El otro día tenía un caso, necesitaba urgente un documento y no sé qué pasaba con mi máquina y mi esposo me dice, mándalo a imprimir y a la hora que está para impresión lo derivas a PDF. Ah, ¿sí? Ah, no sabía. No sabía que se podía hacer eso, porque yo lo hacía siempre con PDF, ¿no? Ah, mira, interesante, ¿no? Truquitos así que a veces te salvan del apuro, ¿no? Después otra amiga me llama y me dice, oye, tengo un video y quiero bajarlo de YouTube y ¿cómo lo convierto? ¿Ah? Hay una herramienta, Atube es la que más uso, ¿no? El TeamWeaver es cuando, por ejemplo, mi técnico, ahora que no pueden venir, entra a mi máquina de donde sea y, y comienza a hacer las reparaciones, ¿no? Eso me ayuda un montón. Otra cosa que me ayuda un montón, que me ha ayudado como docente virtual, es los marcadores. Cuando uno es un docente virtual, investiga mucho, busca mucho, y yo tengo mis marcadores en la parte superior del navegador, y ahí lo pongo, herramientas virtuales, temas de interés, videos de interés, eh, cosas que a mí me interesan como carpetas y las voy teniendo ahí. Entonces yo me voy a cualquier sitio y como es una herramienta Google, igual las puedo transportar a cualquier parte del mundo. Se va conmigo, ¿no? Otra cosa que también me ha servido mucho, porque a ustedes también les debe fastidiar, la publicidad con esta herramienta ABP, te bloquea la publicidad de tu máquina, es gratuita, ¿no? Es gratuita. Otra cosa que también me ha ayudado cuando tengo archivos muy grandes, el WinTransfer, pero solamente te dura 7 días, una vez enviado, y si no lo descarga ya lo pierde, ¿no? Pero te ayuda, por ejemplo, a compartir archivos con colegas fuera bueno, ahora que estamos lejos, mandar archivos muy grandes, ¿no? Ni siquiera te los puede, ni con link de Drive te soporta, son archivos muy, muy grandes, ¿no? Es una buena herramienta. Otra cosa en contenidos es, creo que la mayoría de los profesores hemos vivido esto, la sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje es una sesión que al principio cuando yo no he sido docente, pero me he ido formando, la sentía aburrida, pero al final me fue de gran ayuda y yo le he incorporado un elemento más, una columna más, en qué herramientas voy a aplicar en cada una de las sesiones, ¿no? Puedo usar el Mintamer, puedo usar Kahoot, puedo usar Casino, Teatro, TikTok u otros. Alguien me puede preguntar, ¿teatro? Sí. Por ejemplo, yo en un examen de un grupo le pedí que cada grupo organizara, Administración 1, organizara una obra teatral cuyo personaje principal sea Jack Welch, Taylor, Fayol, Steve Jobs, ¿no? Y personajes podía ser Pizarro, podía ser Takainamo, la señora Ekao, ¿no?
y, y que se encontraban en cada uno de estos lugares y le preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste Chan Chan, no? Si hubieras aplicado la teoría clásica según Fayol, que era tal cosa, tal cosa, tal cosa, pudo haberte ayudado, ¿no? Entonces, los estudiantes tenían que demostrar que habían hecho la, digamos, el escrito, después hicieron la escenificación y pusieron una imagen digital, ¿no? Los chicos son muy creativos y se filmaron. Y me subieron ese link y me mandaron su informe, ¿no? El informe que me interesaba, quiénes habían participado, cómo habían participado, la firma de cada uno y las referencias bibliográficas, de dónde habían sacado todo el material, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, sí se puede hacer, o sea, digital o digamos, si tú quieres medir el logro, lo puedes hacer, ¿no? Elementos tenemos. Entonces, la sesión de aprendizaje ayuda mucho porque te delimita los temas que quieres lograr, tocar, y el logro que quieres obtener. ¿Con qué herramienta lo puedes realizar? Ya sea en presencial, puede ser papelote, puede ser video, ¿no? Pero en virtual, ¿qué haces? ¿No? También puedes hacer un video de YouTube, puedes hacer el modelo Canvas en, en aplicación y te mandan el link. ¿Qué herramientas vas a usar? Por eso hay que explorar. Esta es la sesión de clase que yo les hablaba. Acá puedo hacer recortes, pero acá puedo utilizar, por ejemplo, en TIN tienen un muro que puedes poner POSIT, puedes construir algo, ¿no? En forma colaborativa, ¿no? Y le pones, si tienes una clase presencial, digamos, esto ya no lo usas y usas el campo de instrumentos virtuales que vas a aplicar, ¿no? Entonces, ahí está el detalle de que tenemos que comenzar a explorar qué podemos usar. Y ahí está el gusto y el tiempo y la dedicación que le tenemos que lograr. No hay una solución perfecta para cada curso, le tenemos que buscar. Y a veces somos buenos para algo, ¿no? Nos acomoda mejor una herramienta que otra. Bueno, las rúbricas son muy importantes. Hay que construirlo en función de cómo la vamos a medir para que quede bien claro. El estudiante muchas veces no lo lee, pero cuando saca el primer 5 y tú le dices, si hubiera seguido la rúbrica, la siguiente sí la hace, ¿no? Entonces, a mí también me costó utilizar rúbricas, construirlas, ¿no? Pero después y si lo haces en forma colaborativa, por ejemplo, nosotros en la facultad nos dividimos 3 o 4 profesores y más o menos que manejamos los mismos cursos, ya tú te encargas de administración 1, tú te encargas de administración 2, tú de comportamiento y las rúbricas, ¿no? Y al final nos reunimos y alguien paga el lonche y lo hacemos, ¿no? Pero ahora no, bueno, lo tenemos que hacer en forma virtual. También es importante que sabemos que nos van a medir y nosotros también medimos. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos usan el campus? ¿Cuántos días a la semana entran tanto el estudiante como el docente? También ahora se mide al padre, ¿no? Porque el padre es un acompañador del alumno. Digamos, ¿qué forma de evaluación tenemos? ¿No? Sobre el campus virtual hay una encuesta sobre el uso de la misma, links a contenidos. O sea, en el acompañamiento el docente tiene que, por ejemplo, yo les puedo mandar a mis estudiantes link de Caretas, link de El Principito, link de alguna película que pueda interesarles, ¿no? Les puedo poner 2 o 3 películas, si quieren la ven, como complemento del tema, ¿no? Y si alguien quiere comentarlo, lo puede comentar en el foro, ¿no? Participación de 3 foros, les doy un punto para el directo al final, o sea que sí les interesa mucho siempre, ¿no? Entonces, hay que establecer cuáles van a ser los indicadores por los cuales voy a medir y me van a medir. Y eso que debe quedar claro. Por ejemplo, a nosotros nos miden
mínimo tenemos que ingresar 5 días a la semana, tenemos que presentar los anuncios, las videoconferencias, subir las links de videoconferencias, responder en menos de 24 días, 24 horas. Sabemos que por eso nos mide, ¿no? Un profesor que llegue a 85% no es contratado otra vez. Estamos en 98% de efectividad. Entonces, el tener indicadores de seguimiento, y no es porque, fulanita tal no me cae y la voy a tener hostigada, chequeándola, no. Todo el mundo se mide por lo mismo. ¿Cuántas veces ingresas al campus virtual? ¿Cuántos procesos de retroalimentación le das a tus estudiantes? ¿Tu material es visto, descargado? No sé, pues para eso la institución tiene que tener un soporte que valide, digamos, los accesos a la plataforma. Entonces, ser docente del siglo XXI, estar presente y disponible. Ahora, pues, de repente, tú tienes, por ejemplo, en la universidad estamos en la T3 y te llega un alumno y te manda un mensaje y te dice, profesora, ¿sabes qué? No puedo dar examen T3 porque mi hermano ha fallecido con COVID. Bueno, pues los alumnos son Mario Vargas Llosa, siempre les queda chico, pues, ¿no? Ok. Mándame algún documento de certificado médico, ¿no? Para poder procesar tu pedido y poderle dar oportunidad de que dé el examen en otra fecha. Pero eso sí se lo acepto por WhatsApp, por ejemplo. Pero por mensajería, todo va por un solo sitio, mensajería interna. Estar presente y disponible, ¿no? Usa sabiamente el formato de correo electrónico y discusión. Tenemos que saber que en correo electrónico tenemos, digamos, forma de comunicarnos, no podemos escribir con letras mayúsculas, la ortografía hay que cuidarla, la redacción, cómo nos relacionamos con el estudiante. Por ejemplo, yo tuve un caso de un estudiante, yo enseñaba clases internacionales con alumnos de México, Panamá, Costa Rica, Chile y Perú. Y me llaman de Costa Rica y me dicen, profesora, ¿usted puede recibir un alumno? Ya estamos en la semana 6, creo. Sí, si es necesario, sí. ¿Qué había pasado? El alumno era un alumno mexicano y había tenido problemas con un profesor panameño. ¿Por qué? Porque el mexicano te habla de tú. Oiga, te dice Carmen o órale, no sé, pues, ¿no? Y el profesor panameño le habla de usted, el costarricense, el panameño hablan de usted. Entonces el profesor parece que era mayor y tenía conflicto con el estudiante. No aceptaba la forma como se dirigía el mexicano a él, pero era su forma de hablar del mexicano. Entonces también hay un tema cultural. Normalmente yo trato mucho a los estudiantes, siempre les trato de usted, ¿no? Por más que lo conozca, siempre en mi trato académico es usted. Nunca le acepto un profe, ¿no? Profesora, le digo, creo que has querido decir profesora, ¿no? Le respondo, ¿no? Entonces ya sabe que la próxima vez tiene que escribir correctamente, ¿no? Entonces, el uso correcto de los medios de comunicación es muy importante, que seamos bastante asertivos, ¿no? Prestar atención a la ortografía y a la gramática, dar retroalimentación oportuna y positiva, nunca empezar con un no. A veces provocan, ¿no? Pero hay que saber, me interesa mucho, tu perspectiva es interesante, aunque lo hubieras puesto dentro del marco de la teoría tal, o, ¿no? Entonces, llevarlo al componente académico. Su respuesta siempre tiene que tener un fundamento académico, no es que me parece, es fundamento académico. Creo que para todo docente organizar el tiempo es importantísimo, pero para un docente virtual es mucho más, porque esto te lleva a investigar muchas herramientas, a probarlas, y si no te funciona, hay un montón de información que te llega y tú quieres procesarlas todas y es una locura, así que lo importante es enfocarnos en qué tenemos que mejorar mes a mes, ¿no? Yo al principio me alocaba, creo que llegaba a 4 de la mañana y seguía trabajando, seguía buscando, ¿no? Hasta que me di cuenta que había que dosificar el esfuerzo y enfocarnos en lo que realmente necesitamos. Por ejemplo,
necesitamos herramientas. Ok, busquemos herramientas. ¿De qué tipo de herramientas? De comunicación, de matemática, ¿de qué? ¿No? Y con las herramientas que nos da la institución busquemos conjugarlas, ¿no? Porque hay algunas herramientas que no caminan en ámbitos cerrados. Ser respetuoso, atenta en todas las comunicaciones, fomentar las discusiones, consultas, reflexiones. Importante buscar un espacio ordenado para hacer su trabajo virtual. Eso es importantísimo, ¿no? El espacio físico donde uno trabaja tiene que ser muy ordenado, oxigenado. Si bien es cierto, es muy difícil actualmente, porque estamos viviendo, yo soy profesora virtual ya con los hijos grandes y el esposo que se iba a trabajar de las 8 de la mañana y venía a las 6. Mi casa me quedaba para mí sola, era una maravilla. Pues resulta que ahora todo el mundo está en la casa, ¿no? Me quitan ancho de banda, están que dan vueltas por la cocina. Entonces, poco que hay que buscar generar un espacio y que este sea ordenado, y si no, pues no nos queda otra que trabajar en la noche, ¿no? Utilizar el humor con moderación, ¿no? El otro punto, ya para acabar, toda la plataforma y equipo, que es lo más complicado y que muchas veces las instituciones creen que ya el profesor tiene su laptop, ya la hizo, pues suficiente, ¿no? Sufi. Mentiras. Necesitamos configuración mínima, el tema de conectividad. Por ejemplo, requerimiento mínimo para un ordenador de aula virtual. Memoria RAM de 8 GB. O sea, tarjeta de video y memoria RAM de 8 GB. Muchas veces le van a decir, no, con 4 es suficiente. Mentiras. No te da. Se te vuelve lenta. Hay algunas aplicaciones que ya no caminan. Oye, el Windows 97 todavía funciona. Sí, pero ya no hay mantenimiento, ya no hay actualizaciones, así que tienes que mirarte al Windows 10. Y para tener Windows 10 necesitas este tipo de configuración, ¿no? Entonces, sepamos de una vez que los que tienen Windows 97, Windows 7, van a tener que ir al Windows 10 y van a requerir más configuración. Internet, por ejemplo, yo tengo 15 gigas, 15 megas, ¿no? De ancho de banda. No uso Wi-Fi, todo es con cable, ¿no? Ahorita estoy en mi sala, en el comedor con cable, ¿no? Me da solidez. El navegador que puedo usar normalmente es Google Chrome. Cuando a veces no me entra Google Chrome, que a veces se pone lento, uso Mozilla. Hay otras plataformas, otros exploradores como Opera también que funciona bien. Pero el Office en la universidad trabaja con el Chrome, ¿no? Equipamiento, mouse, teclado, audífonos. Por ejemplo, a mí no me camina bien el mouse inalámbrico, porque como yo soy bien apuradita, entonces a veces estoy trabajando en lo mejor y se acaba la pila y el mouse no da. 11 de la noche, ¿dónde saco pila? No. Entonces, para un principio, tenía mi sachet de pilas, pero cuando uno tiene hijos, de repente las pilas desaparecen, pues, ¿no? Entonces dije, no. Mi cable se acabó. Todavía ha sido un mouse de cable. Y una pantalla de resolución. Yo tengo 2 pantallas en mi escritorio, ¿no? En una vez estoy viendo YouTube y en otra estoy trabajando. ¿Cómo puedo saber qué equipo tengo, no? Vas a este icono, vas a propiedades y te va a mostrar te sale esta información, ¿no? Entonces tú ya sabes qué Windows tienes. Porque claro, uno a veces lo único que sabe es abrir la máquina, pero no sabe, el técnico te dice, ¿qué Windows tiene? No sé. ¿Qué configuración tiene? No sé, ¿no? Y si usted llama a su hijo, estoy ocupado, man. Vaya usted a este icono, equipo, propiedades, y le sale esta configuración. Entonces, esta configuración, imprímala, guárdela, pero usted la tiene en la mano y ya sabe qué equipo tiene. ¿Okay? Otra cosa importante que yo he hecho, que siempre hago, es con este icono, yo testeo mi velocidad del servicio que me dan, ¿no? Yo tengo claro
y como le digo, tengo 15, no, 30 tengo, 30, sí, 30. Lo mínimo es 15 que debo tener, pero yo tengo 30, sí. Entonces, yo testeo, medir la velocidad de internet que tengo en hora punta, en hora baja y cuando todos están en la casa, para que ustedes no le digan a la institución, oye, la plataforma no funciona. No, lo que no funciona es tu operador, que te está dando menos de lo que te está ofreciendo. Claro, uno llama al operador y te dice, no, solamente le garantizamos hasta el 20 o el 30%. Y si no ha pagado, bueno, lo mínimo, pues, ¿no? Pero es importante que siempre estemos verificando nuestra velocidad de internet, ¿no? Y si no, reclamar al operador para que nos garantice, nos eleve la, el servicio. Otra cosa que también es importante que sepamos, muchas veces, yo a veces he trabajado hasta con 25, 25 pestañas abiertas. Pero claro, en la noche cuando casi nadie está trabajando en la casa. Pero normalmente no es recomendable porque cada pestaña te consume un ancho de banda increíble, te lentea la máquina. Entonces hay que dosificar el uso de las pestañas. ¿Ok? Entonces es importante que lo tengamos, minimizar la pérdida de ancho de banda y el uso innecesario de RAM, ¿no? Con las pestañas abiertas. Periódicamente hay que limpiar el caché con Clean Cleaner y siempre tener un buen antivirus. Por ejemplo, este año, en marzo, compré un antivirus porque ya se me había vencido el otro y dije, ya, un antivirus, bacán. Y me dice el técnico, Kaspersky, señora, es muy bueno. Bueno, ¿no? Después de Dios, mi marido, el técnico de computadora es mi Dios, pues, ¿no? Entonces, eh, me pone Kaspersky y empezó mi problema. Entonces, llamo a Helder de la universidad y me dice, no señora, Kaspersky es muy potente para su máquina, es muy pesado, mejor le conviene tal. Ok, entonces tuve que hacer que me lo saquen y me pongan otro, otro antivirus que, que, me, que me permitía entrar a páginas sin ningún problema. Entonces, limpiar los cachés, los ordenadores importantes, los navegadores antiguos también hay que limpiarlos. Todo esto es lo que más o menos uno requiere, ¿no? Si usted tiene en su casa, usted trabaja, el router está en su escritorio y usted trabaja en su dormitorio, le va a necesitar un access point que le permite replicar la señal. Necesita audífonos, cámara. Yo tengo todos mis archivos en una memoria externa porque cuando vienen a hacer el mantenimiento de la máquina no pierden el tiempo de bajar todos mis archivos, ya está en memoria externa, desenchufo y ya se la pueden llevar. Este cable en este momento es muy útil para poder no utilizar Wi-Fi. Siempre es necesario una impresora con escáner, importantísimo, un supresor de picos, importantísimo. Si usted utiliza una laptop, un cooler para que no se caliente la laptop, bueno, estos pivots son muy buenos porque yo hace 3 años trabajaba y me dolía mucho el cuello, era porque estaba así, pues, ¿no? Ahora tengo estos aparatitos, estos sujetadores, y me permite mantener la máquina, la pantalla arriba, y entonces ya no me duele el cuello. Una buena silla, un buen respaldar, unos colchones especiales para la espalda, porque siempre queda un espacio, ¿no? Importante. Hay que tener un ambiente de trabajo ordenado, digamos, iluminado, ventilado, organizar el tiempo con la familia, para que la familia sepa que a la hora que alguien está trabajando en internet, no es hora de jugar. Pero cuando hay niños es imposible, pero bueno, algo hay que hacer. Si no, ¿cómo se llama? Separa un espacio en su casa y pone una barrera ahí.
Soluciones al interior de la organización: implementar y revisar su modelo educativo, desarrollar una metodología enfocada en el qué y el cómo voy a enseñar, capacitar expertise en las herramientas que se adecúen a tus clases. No todas las herramientas pueden ser usadas por los mismos. Asegurar la conectividad mediante un soporte efectivo. O sea, la institución tiene que darte alguien que, vía Timeweaver, lo que sea, pero que te ayude. No te pueden dejar abandonado en conectividad, en resolución de problemas, porque a veces hay problemas que no dependen de ti. Asegurar la conectividad mediante un soporte efectivo. A veces hay instituciones que te están dando modem, a los estudiantes les están dando chips para que puedan conectarse. Acompañamiento con un helpdesk, tanto para el estudiante como para el docente, es importante. Y hay que hacer un seguimiento del cumplimiento, ¿no? O sea, son deberes y obligaciones tanto de una educación presencial y virtual, pero hay que hacerlo. Como habíamos dicho, ser docente es una constante de aprender y reaprender. La experiencia docente debe llevar a un nivel de emocional sin caer en complacencia. Ese equilibrio es bien difícil, ¿no? Un poco como que quieren que el docente un poco más haga de payaso, pero para entretener no estamos, ¿no? Eso es importante. En un curso virtual tienes que ser muy respetuoso con el tiempo del estudiante, con sus expectativas, y para ello el diseño personalizado y óptimo es la clave. Saber que no estamos solos, tenemos que aprender a confiar en nuestros compañeros. La institución también tiene que fomentar formación de equipos, espacios para que se puedan reunir. Y retomar lo que le dijo Humberto Eco, ¿no? Lo que hacemos en una clase que sea buena es que no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Entonces, esa conjunción es importante y como ven, son muchos elementos para no morir en el intento. No solamente agarrar mi clase presencial y pasarla virtual. Tengo que tener soporte, tengo que tener plataforma, tengo que tener equipo. Hay un montón de cosas que hay que hacer, pero poco a poco. Bueno, enseñar es aprender dos veces. Se pueden comunicar con nosotros. Cualquier consulta me pueden mandar también al correo como el de Bárbara y gustosamente estaremos dispuestos a brindarles apoyo. Gracias. Los aplausos están silenciados. Carmencita, te pasaste, ¿sí? Yo también estaba aplaudiendo y estaba silenciado. Pasaste porque, bueno, creo que has compartido muchísimo más de lo que esperaba. Nos has dado hasta los tips tecnológicos y de equipamiento que no me lo esperaba honestamente. Pero creo que ha sido bastante enriquecedor. Vamos ahorita, primero, antes ya me estaba despidiendo ya, pero vamos primero a las preguntas. De pronto, he visto una bastante desafiante que voy a transmitirte, ¿sí? Y esta acá es de Orlando Ávila, que nos dice, si bien es cierto, durante las capacitaciones vemos el uso de herramientas virtuales que son de gran ayuda, sin embargo, hay muchas limitaciones en cuanto a equipo y recursos técnicos por parte de los estudiantes. Muchos de ellos ingresan a clases desde sus celulares. A mí me pasa eso, por ejemplo. ¿Cómo torear esto si incluso los proveedores de Internet han restringido el ancho de banda y se hace casi imposible utilizar algunas herramientas? Bueno, es cierto, ¿no? La realidad es que muchos no han pagado Internet y el operador lo único que ha hecho es bajarles el ancho de banda. En muchos hogares donde los papás trabajaban 100% en la calle todo el tiempo, casi no tenían Internet, los chicos tenían Internet en su celular. ¿Qué es lo que...? A ver, cuando alguien tiene interés en algo, ¿qué hace? Va a buscar la forma de conectarse. O sea,
si bien es cierto, puede que mis clases virtuales no van a poder ser, digamos, no voy a poder entrar en una videoconferencia en directo, pero la puedo grabar, le puedo dar emoción, ¿no? Le puedo dar reto. Eh, y digamos, y tienen una semana para resolver el problema los chicos, ¿no? Por ejemplo, yo vi en la Universidad de México, por ejemplo, habían hecho con en la escuela de gastronomía, con los recursos que tienes en tu refrigeradora, propongo una receta, una propuesta alimenticia para el día, digamos, que reivindique tu región, por ejemplo, ok, por ejemplo, Trujillo, ¿no? Algo de Trujillo, no sé, pues, con lo que tengas en tu refrigeradora, ya sea en la presentación, en el sabor, no sé, ¿entiendes? O sea, el recurso virtual es algo importante, te puede permitir llegar con una clase grabada, que la pueda ver en el momento que tenga disponibilidad, en algún sitio que llegue, que tenga wifi y que pueda conectarse. Si el chico tiene interés y si tu clase le genera retos, lo va a hacer. Pero si tu clase es chata, sosa, yo sé cómo son tus clases, que son bien interesantes, va a buscar la manera de llegar, aunque sea, no sé, pues a la Plaza de Armas, acá hay wifi gratuito, y se va a sentar en la Plaza de Armas a hacer su clase. O sea, es en el contenido. Muchas veces las instituciones caen en que tienes que cumplir con 2 horas de clase. Oye, pero si tú lo puedes dar en 15 minutos, y en 15 minutos le das el concepto y le das el reto y le enseñas cómo y lo enlazas con un video en la web, y el chico ya sabe lo que tú quieres, ya entendió lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Pero a veces protocolarmente caemos en esas cosas que todavía hay que trabajarlas. Por eso es que este proceso no hay que morir en el intento, pues, ¿no? No hay que morir en el intento. Pero podemos solucionarlo vía grabándolo, ¿no? Le mandas el link nomás. Si me permites, Carmencita, complementar de repente también con algunas herramientas, si es que la plataforma no permite el hecho de tener grabado o tener un acceso para que los alumnos puedan revisar esa grabación después, hacerlo en YouTube es facilísimo, ¿no? Te creas un canal en YouTube con el nombre de tu curso, con tu nombre, ahora, y es gratuito también. Lo que tienes que aprender es a cómo subir esos videos a YouTube, ¿no? Porque ahora todo te permite grabarlo. Tu computadora te permite tener una opción para grabar, o te bajas una aplicación o pones tu celular, o sea, encontrar las formas de grabarlo y de repente colgarlo en un canal si es que la misma plataforma oficial no te lo permite, ¿no? Pero ya encontraste una forma. Creo que eso es una muy buena salida porque incluso hay chicos que están conectados y la señal es súper itinerante, ¿no? Entonces nunca están del todo en la clase cuando podrían estar aprovechando todo lo que tú tienes para darles. Entonces, sí, grabar. Siguiendo un poco tu consejo, creo que esa sería la opción. Sí, excelente. Mire, aquí, por ejemplo, Karin está sugiriendo hacer un grupo de Face, ¿no? Bueno, los adolescentes ya no usan tanto el Facebook ahora, ¿no? Usan más el Instagram. Sí. Dicen que el Facebook es para los viejos, ¿no? Es para nosotros. Sí. Por eso que bueno, ellos no sea. Yo también uso Instagram. Entonces, sí. Ni siquiera el WhatsApp lo usan. El WhatsApp Ni siquiera el WhatsApp lo usan ya ahora. Sí, es cuestión de porque ellos guardan en una solución que es Snapchat, creo, que aparece y después de un tiempo se desaparece automáticamente. Entonces ya se borra todo. Son las historias. Ahora está muy de moda el tema de las historias, del TikTok, ¿no? Sí, sí, pero sí, usar una red social es bastante creativo para engancharlos también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, porque todos los mensajes que estoy leyendo, Carmencita, son agradecimientos, elogios, están muy contentos, me encanta, el público está súper contento con... Es que no vamos a morir en el intento, pues, ¿no? La idea es que no vamos a morir en el intento. Yes.
Al contrario, estamos en proceso de transición. Así es, así es. Así es, así es. Aquí hay una pregunta de Adriana. ¿Es real usar más de 2 herramientas a la vez? Ya sea Meet y Quizzes a la vez, o es saturado para el proceso de enseñanza-aprendizaje? No. Lo que pasa es que si Meet es, digamos, es la plataforma que puede contener muchas aplicaciones. Meet es, digamos, la suite, donde tú puedes trabajar el team, por ejemplo, una videoconferencia, puedes trabajar un muro, puedes trabajar stream, videos también. Pero, digamos, lo más importante, el quiz, por ejemplo, es cómo construyes tus evaluaciones, ¿no? O tus preguntas, el Kahoot, pues, por ejemplo. No, tú puedes utilizar, yo no recomiendo usar más de 2 herramientas virtuales en una clase. Una es suficiente, ¿no? Por ejemplo, para hacer preguntas o para hacer algo lúdico, pero, por ejemplo, para compartir sí puedes utilizar varias cosas, pero en directo a la vez, no. Digamos, interactuar, no. Interactuar, imposible, ¿no? Se distrae mucho. Es para despertar el interés y lo otro sí puedes utilizar, por ejemplo, puedes utilizar portafolio, puedes utilizar casino, puedes YouTube, canales, pero para grabar, para entregables, ¿ok? Foros para entregables, pero no para mantener el interés en el momento, ¿no? Despertar el interés. Lo que yo he hecho así, por ejemplo, es, a veces he tenido sobre un tema específico, a mí me gusta ver muchas películas o muchos temas, y la voy poniendo en Word, y cuando alguien me dice, ¿tienes algo sobre esto? Te puedo pasar una hoja de Word con varios links de películas, ¿no? Y te puedan servir para tus clases, ¿no? Esta película te puede servir para esta clase, para esta y para la otra. Las puedo recortar si quieres, se las puedo dejar a los alumnos para que la vean en la semana y me hagan un comentario y que entre 3 elaboren eh, un debate sobre la película, pero siempre con un fondo académico, ¿no? Tenemos 2 preguntas más, Carmencita. Eh, esta pregunta es de Jenny y nos dice, ¿podría ejemplificar las actitudes de un profesor para conseguir logros emocionales? ¿O qué es lo que se debe evitar? A ver. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar por qué está llevando el curso, ¿no? Normalmente yo, por ejemplo, siempre en mis clases, ya sea presencial o virtual, lo que he hecho es hacer una prueba de ingreso, ¿no? Una prueba de bienvenida. Y saber, por ejemplo, yo tengo que saber de qué colegio vienes, en qué distrito vives, a qué se dedican tus padres, y luego comienzo a preguntarle, ¿por qué te gusta este curso? ¿Por qué te has matriculado? Porque es parte de tu currículo, pero ¿qué te gustaría llegar a conocer en este curso? Que te ayude este curso. Y siempre por ahí te van a decir algo, ¿no? Si vienen, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos del sector calzado, sus padres vienen, mis clases tendrán que ser, mis ejemplos tendrán que llevar, por ejemplo, en marketing, diseño de producto enfocado a ese sector, ¿no? A etiquetas, empaque, todo en ese sector. En los canales de distribución, qué canales podrían ser. De esa manera yo puedo, el tema yo lo conozco, lo dicto 10 años quizás, pero cada clase la voy a enfocar en función del grupo que tengo. Hay alumnos que me vienen, pues, que sus papás han corrido tabla, ¿no? O son surfistas, o ellos, ¿y por qué estudias? Porque bueno, tengo que estudiar, pues, ¿no? Así te pueden contestar. Ok, ¿cómo lo llevas cómo logras saber qué le emociona? ¿Qué le podría emocionar? Se le pregunta, ¿y cómo te ves de acá a 10 años? Te pueden decir, ser empresario. Ok, entonces ese muchacho va a necesitar saber algunos conceptos de personajes importantes
que hayan logrado tener éxito y que partiendo del éxito que hayan tenido, cómo construyeron su éxito, ¿no? Como decía Steve Jobs, todo lo que aprendes en la vida en algún momento se van a unir adelante. Él estudió graffiti, creo, y le sirvió para desarrollar la tipología, el tipo de letra de la, de la, de la computadora, ¿no? Porque antes había un solo tipo de letra. Entonces, hay que preguntarle qué le emociona del curso, qué le gustaría. Porque, digamos, como te digo, ¿no? yo enseño más de 10 años el mismo curso. ¿Se imaginan? Debe ser aburrido. Pues no es aburrido, porque cada ciclo, los alumnos son diferentes y los retos son diferentes. Entonces, ¿no? Tengo que ver qué le emociona, ¿no? Yo he tenido grupos donde la mayoría de sus papás son médicos, por ejemplo. Ok, tengo que poner ejemplos eh, preguntarles ejemplos de consultorios médicos, cómo podríamos lanzar un consultorio médico, un médico tradicional a un médico moderno, una cosa así, ¿no? Para que por lo menos les tomen interés. Creo que, creo que quien ha preguntado no ha estado no ha estado en mi webinar. Yo solamente quisiera acotar, perdóname que intervenga, pero me es inevitable con el tipo de pregunta. Sí. Y es que me hizo recordar mucho a un profesor. Yo nunca fui muy amante de las historias, por ejemplo, en el colegio, pero veía al profesor cómo se emocionaba contando la historia. Era alucinante. Entonces, era la única persona a la que aprendí a escuchar así, con esa devoción, ¿sí? Porque él vivía la historia. Tenía otro profesor también, que era todo lo contrario, pero también era de historia, ¿no? Y de repente se ponía a jugar en todo, era su escenario. Entonces era como si tuviese soldaditos y contaba toda la guerra, ¿no? Y las estrategias y las dibujaba en la pizarra. Claro, ahorita en la virtualidad tenemos que recrear las formas, pero lo que quiero transmitir con esto es justamente que nosotros somos 90 o más % del mensaje. Entonces, si nosotros no estamos viviendo el curso, si nosotros no estamos emocionados con el curso, difícilmente nuestros alumnos conecten con él. Eso nomás. Voy con la siguiente pregunta. Hay una película que les recomiendo que lo vean, ahora que hay tiempo, Ágora, ¿no? Se trata de la digamos, la científica Hipatia, en la época de la biblioteca y todo esto de los griegos, ¿no? Entonces, es importante que el escenario puede cambiar, ¿no? Pero ella en un momento lleva a sus alumnos a mirar en las estrellas y en la noche, y yo he soñado muchas veces, en una oportunidad lo pude hacer, sacar a mis alumnos a la plaza de recreo y sentarnos ahí y conversar, ¿no? Hacer un pequeño diagnóstico, pero el tema era un conversatorio, es decir, ¿qué oportunidades de negocio podemos encontrar acá? ¿No? En el paseo de recreo. Entonces, para esto les había dicho que vean una película, digamos, de Francia, ¿no? Y cómo eran los cafés en Francia. Y entonces, después de eso, te dicen, podemos hacer mesitas de café así, y soñaban con una zona como una boutique de cafés, era, ¿no? Y alucinaban, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que seguir teniendo las clases en aula? Si las podemos llevar a un parque, los podemos llevar a un lugar de la ciudad y que se sienten y que miren, ¿no? Y reconozcan, identifiquen qué oportunidades tienen. Y lo podemos hacer en forma virtual, porque el otro día un amigo me dice, oye, quiero hacer una visita a una fábrica. Le digo, pero ¿cómo vas a ver a los chicos? No, me dijo, yo voy a ir a la fábrica y la voy a filmar conmigo, con el ingeniero, y ellos van a ir recorriendo conmigo la fábrica. Ah, monstruo, le dije, buena idea. Tienes toda la razón, ¿no? Pero darles algo que lean antes para que se entiendan de qué cosa es, ¿no? Entonces,
creo que el escenario puede cambiar, pero el cómo se lo vendas depende de, digamos, si la docencia se convierte en una, como una sacerdotisa, ¿no? Nos convertimos en una, en, digamos, en un mago, una cosa así, ¿no? Yo me imagino eso. Es loco, ¿no? Muy bien. Sí, ya volamos, ya yo estoy acá frente a las estrellas y ya me hiciste volar también. Sí, sí. Vamos con la siguiente pregunta de Orlando. Dice, ¿qué herramientas sugieres para saberes previos y para verificar logros de aprendizaje de la sesión? Um, bueno, tienes que saber muy bien digamos, cuáles son cada curso, no sé si estás hablando a nivel de pregrado o de colegio o de la universidad. Si es pregrado, si es en la universidad, tienes que saber qué cursos previos son los que han alimentado a tu curso. Por ejemplo, yo en una época enseñaba diseño organizacional. Para llegar a ese curso, que es el curso básico de la carrera de administración, el alumno tenía que haber conocido administración 1 y administración 2. Y si yo en la primera clase le preguntaba, dime 3 principios de Fayol y dame 2 teorías, y que no supiera, me iba a la directora de carrera y le decía, oye, la profesora de administración 1 ¿qué? No se asegura que salgan aprendiendo otra cosa. O sea que yo voy a tener que enseñar eso, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer cuáles son los saberes previos digamos, yo siempre empiezo tanto en virtual y en presencial, ahora en virtual también lo hago, revisando la clase anterior, ¿no? Y si alguien me contesta, profesor, es que no estuve en la clase, no he visto el material, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Se ahogará pues en el mar, ¿no? No queda otra, pero sigues a otro estudiante que seguramente sí te va a responder, ¿no? Pero no hay que desfallecer, pero hay que, en cada clase hay que recuperar los saberes previos, con preguntas, ¿no? Con algún juego, como la que hizo Carlos la semana pasada con Cajú, podemos hacer así, o como lo que les pedí que lo haga, ¿no? Que genere puntaje, ¿no? La taxonomía de Bloom te ayuda mucho también. Sí, hay una pregunta también acá de Eduardo Maruri que dice, va a ser necesaria la enseñanza virtual en el presente y futuro, pero todo en formato virtual, ¿y dónde queda la emoción del trato directo? Bueno, creo que ya has estado hablando un poco de la emoción que se puede transmitir también a través de una pantalla y de la creatividad del docente, ¿no? Que se las tiene que ver en cómo hacerlo, ¿no? Miren, yo conocía, no sé si ustedes conocen a la profesora Alegría. Ustedes lo ven y pasa desapercibido, pero el tipo, usted lo escucha en clase se transforma, es es un avatar, ¿no? Eh, digamos, es muy difícil reemplazar la presencialidad, porque sí, definitivamente yo soy sincera, yo con 30 años de experiencia les puedo hablar a mis alumnos 4 horas de experiencias y casos y casos y casos que me ha pasado, y que no lo puedo hacer en virtual, ¿no? Pero, digamos, hay modelos educativos, hay modelos en algunos países, por ejemplo, como les he contado, México, o hay instituciones que dicen, ok, vamos a darte, por ejemplo, de tus 60 cursos que tienes para ser profesional, o 100 cursos, este, el 20% van a ser virtuales. Tú escógelos. Todavía estamos en la época en que la institución escoge qué cursos, por diversos motivos. Pero va a llegar el momento en que el alumno va a escoger si quiere ese curso en forma presencial o lo quiere virtual. Motivos, porque está trabajando, porque vive fuera de la zona de donde está el local, ¿no? Pero sí va a tener que haber un componente de presencialidad, ¿no? Por lo Y menos. para que haya ese acompañamiento
que sí preocupa, ¿no? Que lo da la virtualidad, porque son 4 horas que estamos ahí, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, un profesor en presencialidad, hay chicas que se sientan y uno les ve hasta el ombligo, y los chicos también. Y tienes que decirle, siéntate bonito. Y en su casa les enseñan, pero nosotros tenemos que exigirles, ¿no? O, Claro, así es. o están limpiándose el moco y están hablándote. Dios mío. O tocan la puerta, y no tocan la puerta y pasan. Entonces, eso no lo ves en virtual, ¿no? Claro. Pero va a tener que hacer una mixtura, ¿no? Va a tener que haber una mixtura. Por ejemplo, yo llevo una maestría virtual y para mí me acomodó perfecto. Porque claro, ya yo estoy logradita, pues, ¿no? Pero para un muchacho le es dificultoso. Pero creo que la propuesta va a ser componentes 40% presencial, 40% virtualidad y 20% de una mixta. A mí me parece que esa sería una buena combinación. Claro. Tenemos una pregunta que también es interesante porque tenemos docentes también que son de primaria, ¿no? De inicial. Dice, uno de los impedimentos de las clases virtuales con niños de primaria es el limitado tiempo para poder comunicarse con el grupo, contar experiencias, desenvolverse un poco más. ¿De quién es la limitación? ¿Del alumno o del profesor? Bueno. Pero digamos ahí digamos, el problema es que se ha querido pasar de la clase presencial a la clase virtual, y llevando el mismo modelo de la presencialidad, Claro. ¿no? Para que el padre de familia sienta que su hijo está mirando al profesor que está ahí, para que lo deje trabajar en su casa, ¿cierto? Pero Claro. tranquilamente se podía haber hecho 20 minutos, media hora con el estudiante en vivo, dejarle la tarea y regresar en la tarde, como éramos cuando íbamos al colegio 2 veces al día, y decir, a ver qué has hecho, a ver tu tarea, ¿no? Por grupos, ¿no? Pero claro, ahí ya viene un tema económico, de pago y distribución de carga horaria, ¿no? Pero eso sería una cosa muy lógica, porque no se puede trabajar con grupos muy grandes, con niños sobre todo, ¿no? Pero hay que dosificar pues lo que se va a dar, ¿no? Porque al final, ¿para qué le enseñan? Yo digo integrales si el niño no lo va a usar. ¿Para qué le enseñan ciertas cosas que al final no lo van a usar? Enseñemos lo básico, lo que va directamente a su vida diaria, ¿no? No saben ni arrobas, no saben no saben muchas cosas de la vida diaria, ¿no? Yo me acuerdo que en una oportunidad a mi hijo lo mandaron a hacer chamba y costearlo, me acuerdo, ¿no? Y era para un curso de matemáticas, ¿no? Era para un curso de matemáticas y que determine el precio, a qué precio lo vendería. Me acuerdo. Y aprendió a sumar y a agrupar y no sé qué, no sé. Claro. Bueno, alguien preguntó por ahí sobre el Mentimeter que habías solicitado al inicio. Si no han ingresado, si no han participado, difícilmente tenemos resultados, pero vamos a ver. Claro. A ver, revísalo si es que alguien lo... No, uno. Uno nada más. El proceso de aprendizaje de la virtualidad es lento. Hay muchas herramientas, pero como le digo, empecemos primero sabiendo qué configuración tenemos, ¿no? ¿Qué configuración tenemos? ¿Qué velocidad tenemos permanentemente? No utilizar estas tantas hojas. Pasar el CCleaner por lo menos una vez a la semana y saber que necesitamos todo esto para trabajar. O sea, todo es plata. Esto vale 150, esto 150, 100 soles, esto. Y muchas veces las instituciones no proveen de todo el material a los docentes. Pero digamos, poco a poco hay que ir haciéndolo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo de la espalda sí me destrozaba la espalda porque la silla era muy bonita, pero me faltaba el almohadón especial. Me puse un almohadón cualquiera,
me calentaba, Ujú. me inflamaba los riñones. Al final encontré uno en Promar, que Ajá, exactamente me cogía de espalda y perfecto, ¿no? En claro, mi caso yo he puesto aire acondicionado en mi escritorio, o sea, en verano es imposible con el calor, pero ya esas ya son gustos, ¿no? Pero hasta ese nivel, ¿eh? claro. O sea, la virtualidad me ha Sí. llevado a explorar muchas soluciones, desde la Re- infraestructura, ¿no? Claro, realmente hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta para poder dar una clase virtual en esta transición, ¿no? Que estamos haciendo. Hay muchos que de golpe han entrado a este mundo virtual, recién Hay muchos a hogares que tienen, informarse. el padre de familia y la esposa tienen computadora y hay dos niños más, entonces se pelean la Exacto. computadora, ¿no? Y Y es, tienen que establecer un horario, a qué hora son las clases de los niños, a qué hora va a trabajar el padre, el así docente. es. Realmente es mucho. Bueno, Carmencita, te agradecemos mucho por tu participación, muy enriquecedora para todos. Eh, Bárbara, la Bárbara ya está ahí. Sí, Bárbara se le había tenido un problema con la computadora. hay apagón, ¡Ay, notarías así muy vemos! oscuras, sí, felizmente que, ven, ese es otro recurso, celular, mi celular está compartiendo internet y por eso es que me he tenido que volver a reconectar. Entonces, Imagínense. sí. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Carmencita, por lo enriquecedor de este webinar. Ya están preguntando cuándo hacemos otro porque se han quedado pegadazos, ¿no? A todo el aprendizaje. Sí, Em, voy a compartirle a Mónica contigo este personaje italiano que me quedé así impresionada porque te enlazaba cada 2 minutos con el Quijote, con Macbeth, con toda la literatura, ¿no? Fue una exposición maravillosa. Yo dije, así me hubiera gustado que me enseñen a mí literatura. y lo Claro. compartimos con todos nuestros Claro, invitados, porque claro. podemos, ¿no? Como tenemos sus correos, les podemos Sí, compartir también ese material. Sí, por perfecto. supuesto, tenemos nuestra base de datos, ahí les compartimos bastante material que puedan disponer. Ujú. Exacto. Además, ya vamos a editar los 3 videos que hemos tenido de los 3 webinars y también los vamos a compartir, los subo y los compartimos en un link. Genial, Eso sí muchísimas gracias. nos va a tomar unos cuantos días más, pero, pero lo compartimos de todas maneras para que tengamos acceso a ello. Creo que hay un último mensaje y ¿tú lo ves, Mónica? Yo no lo estoy viendo, ¿no? Yo les pediría, antes de despedirnos, antes de hacerla, les pediría a todos, por favor, poner sus cámaras solamente para tomarnos una foto de recuerdo, ¿les parece? ¿Sí? Y yo Activen sus cámaras, por favor, activen sus todos cámaras los que solamente para la quedamos. foto. Ahora, Que se les vea la cara, porque a algunos se les ve la frente. eso. Voy a tomar 2 Además, fotos porque hacemos 2 pantallas, no hacemos una, ¿ya? Sí, listo. Yo me veo oscuro, se ven mis lentes nomás, con todo el apagón que tenemos, ¿no? Listo, vamos con la primera foto, a ver, sonrían. Ahí están prendiendo, ahí están entrando. Muy bien, qué lindo. 2, 3, ahí vamos. A ver, Sonia, saca la mano. Creo que se Vamos a ver la quedó. foto. Listo, voy a ver, una más, por favor. Vamos con la segunda foto. Ahí están, están abriendo sus cámaras. Muy bien. Muy agradecido, Carmencita, por todo lo a que ustedes, a ustedes. puesto. Muchas gracias. Esperando de que Muchas gracias por todo. todo lo expuesto, o sea, los temas, estaremos esperando que pronto lleguen a nuestro como correo. Muchas gracias. Perfecto. Yo quisiera dar unas palabras final y es solamente recordarles algo, recordarnos de pronto. Creo que todos estamos involucrados acá con el desafío docente que tenemos ahora. Si nos tuviésemos que hacer la pregunta, ¿cuál es el gran desafío docente? En una sola expresión, ¿qué nos responderíamos, no?
Entonces solamente quiero recordarles en realidad que nuestro rol es ponerle el sentido y el significado a la educación. Ya no somos transmisores de conocimiento, somos facilitadores de aprendizaje. Entonces ya no es que tengamos que tener todas las respuestas y saberlo todo o explicar durante 2 horas y hacer toda la clase, sino todo lo contrario, ¿no? Somos facilitadores a través de una serie de recursos y herramientas para que los mismos chicos vayan construyendo aquello que tienen que aprender. Y aquello que tienen que aprender, ¿para qué? Para que se conviertan en agentes de cambio, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos constructores de soluciones, señores. Necesitamos que estos chicos se conviertan en los líderes que necesitamos y que tanta falta nos están haciendo. Pero eso depende mucho de lo que nosotros nutramos. Y lo tenemos que nutrir con mucha energía, con mucha actitud, pese a que nos sintamos, ¿no? Súper agotados, porque sé que muchas veces nos sentimos así. Tenemos que seguir dando lo mejor para que ellos aprendan también a dar lo mejor. Eso es de todo corazón, esto ha sido de todo corazón hecho para ustedes. Vamos a seguir trabajando. Gracias al Cultural, gracias Mónica por la oportunidad de compartir estas experiencias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta acá. Miren, hemos sobrevivido, ¿no? Sí, Con bastante. apagón y todo. Y seguiremos sobreviviendo, yo lo sé. Mil gracias, Carmencita, nuevamente. Gracias a todos ustedes. Un abrazo y muchos Un éxitos. abrazo. Muchos Gracias, éxitos para Carmen. todos. Gracias, Gracias, Bárbara. gracias. Gracias a todos los asistentes y nos Muchas vemos en la gracias, muchas próxima. gracias. Ya les estaremos comunicando. Hay que crear, Adiós. hay que crear un sitio donde podamos comunidad. compartir, Mónica. Claro. Excelente, Sí, lo compartimos claro, por el claro. fanpage. Yo Ya había sea. olvidado por las redes sociales que tenemos tanto del Cultural como de Contacto Corp Contacto. o por el fanpage de Bárbara Wong Coach, que es el que Coach. más uso en realidad. Por ahí creo que puedo compartir. Síganos los buenos, síganos por las redes para que por ahí podamos compartir y crear esta comunidad que está proponiendo Carmen, que me parece excelente idea. ¿Qué les parece? Los Excelente, invito excelente entonces idea. a unirse a estas comunidades. Ok. Ya les compartimos los links también, ¿no, Mónica? Claro que sí, sí, por supuesto. Todo el material que me manden se los paso a sus Bien, correos y todo.